Buenas. Estamos esperando aquí a mi invitado para empezar nuestro en vivo de hoy. Hay también personas de aquí de Francia que se conectan. Aló Edison, Muy bien. ¿me Ahora sí. escuchas? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Súper feliz de verte. ¿Cómo van las Bueno, cosas por allá? bien, bien, bien. Bien, A aquí mí va me alegro. bastante lluvia. Sí, bueno, aquí no es que está lloviendo muchísimo, pero sí se ve el cielo muy, muy, muy nublado. No, aquí sí. Déjame, acabo de terminar una clase de español y bueno, por eso me acabo de retrasar un poco. Bueno, vamos a esperar acá un poco. Tenemos algunas personas que se conectan. Sí, yo creo que cuando sean las 5 podemos comenzar el live como tal. O sea, a empezar a hablar acerca de lo que vamos a hablar. Perfecto, está Y bien. después eso queda registrado y, y nada, yo te explico para que lo publiques y todo lo demás. Perfecto, ¿Ok? creo que Y algunos de mis alumnos de la escuela se están conectando también. Quizás al final podamos hacer un pequeño resumen en francés para que ellos sepan de lo que estamos hablando y ok, genial, chévere. De acuerdo, perfecto. bueno, he visto que usted también sabe cómo ponerle subtítulos. Quizás podamos pues, hacer un trabajo de subtitulaje. Exacto, se puede hacer un trabajo de subtitulaje en Sí, solo YouTube. para algunas partes claves, sí. Exacto, en las partes claves, sí. Yo tengo una inteligencia artificial que los divide. La última vez, el último me lo dividió en 23 partes. Oh, perfecto. Las partes como que más importantes. Especialista de Entonces, las redes sociales. por eso es una maravilla. Perfecto, bueno, para Entonces, los que estén conectados y no conocen aquí a mi interlocutor, tenemos a Wilber también de Venezuela, quien trabaja aquí en Francia, llegó el mismo año que yo llegué a Francia, llegué en el ujú. 2022, Wilber también llegó en el 2022. ¿Y en qué día llegó exactamente? Yo llegué el 23 de septiembre. Yo llegué el 21 porque yo me vine el 21 exactamente. Bueno, tienen El 2 días 20 de Yo me vine el antigüedad. 20 y llegué el 21. Dos Yo días de me, diferencia. sí, yo me vine el 22 y llegué el 23. O sea, Wilber Exacto. lleva más tiempo que yo aquí en Francia. Por unos días, exacto. Sí, 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 tiene más experiencia que yo aquí en Francia. Por 2 días. Pero bueno, cada experiencia es como que, bueno, diferente, pero igual cuando uno cuenta la historia es como que bastante atractiva. Es Sí, bastante... sí, bueno, y es verdad que el tiempo que uno vive fuera del país, según algunos psicólogos, equivale más o menos a 4 años. Un año aquí equivale más o menos a 4 años de lo que uno hubiese vivido en en su el país. país de uno. Bueno, sí, muchas cosas han cambiado, la mentalidad totalmente diferente y una perspectiva particular de ver el mundo, ¿no? No sé si... Si quiere, bueno, ya tenemos la hora. Entonces, vamos a entrar ya en el contenido de nuestro live Ujú. de hoy. Entonces, bueno, hemos hecho esto, han visto el título, para a muchos les pareció atractivo, me preguntaron a qué hora es, a qué horas me puedo conectar, mándenme el enlace, les dije, bueno, vamos a estar en Instagram, así que les va a llegar inmediatamente una notificación en el momento en que lo Ujú. hagamos. Y el título era Francia sin filtros. Queremos contar nuestra experiencia acá en Francia, dejando quizás a un lado el romanticismo y la primera Ujú. impresión que uno puede tener desde afuera, que a veces pues está cargada de estereotipos.
la mayoría de los cuales positivos, ¿no? Cuando salimos de un país de Exacto. América Latina, de un país pues que ha sufrido tanto como el nuestro, creemos o tendemos a pensar que cualquier otro país, y particularmente un país de Europa o un país pues reconocido como los Estados Unidos o como cualquier país de Europa o incluso de nuestra América del Sur, pues ya es mejor que nosotros en todos los aspectos. Y quizás esto funcione para algunos aspectos, pero no para todos los aspectos. Y hoy queremos hablar precisamente de esta experiencia. Entonces, Wilber, no sé si podrías contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia aquí en Francia, en qué año llegaste, primero, ¿a raíz de qué llegaste? ¿Cómo hiciste para llegar a Francia en el estatus legal? Porque tenemos que decirlo, estamos en estatus legal, no somos migrantes Ujú. ilegales, entonces es importante también que la gente lo sepa, las personas que nos están escuchando. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo fue tu experiencia para llegar a Francia y cómo ha sido pues todo este proceso de adaptación, trámites administrativos, renovación de papeles, incluso la parte económica que a muchas personas pues también parece interesarles. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por haberme concedido el live y es un placer saludar a todas las personas que nos escuchan y que se están conectando. Aprovecho para decirles que si tienen alguna pregunta la pueden hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, primero te completo un poco lo que habías dicho con respecto a Francia y luego respondo tu pregunta, ¿vale? Eh, Efectivamente, muchas veces pensamos que aquí todo es color de rosa. Aquí muchas veces decimos, oye, voy a Francia, todo va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, también hay momentos de dificultad. A mí me encanta y me fascina el país, pero creo que la gente tiene que estar consciente de que siempre es necesario hacer un esfuerzo para alcanzar los objetivos que uno se quiere trazar. ¿De acuerdo? Y con respecto a la pregunta que me habías hecho, bueno, llegué a Francia, ya lo dijimos, en septiembre de 2022 como asistente de español. Mi historia comienza desde mi niñez, básicamente desde niño yo siempre quise como que separarme del entorno en el que crecí, porque digamos que no iba mucho conmigo, ¿ok? Entonces, era un entorno en el que se le daba valor al esfuerzo, al trabajo muy duro, al trabajo forzado. Entonces no era como que mi perfil y yo preferí salir de casa hacia la ciudad. Me mudo a Maracaibo donde hago mi carrera y allí me entero del programa de asistente de español en Francia. Cuando llega el momento, postulo, me dan la confirmación de que me vengo y bueno, eso se dio muy rápido. Me graduó en julio y ya en septiembre estaba aquí en Francia. Entonces, bueno, ya cuando llego aquí en Francia, como tú y yo sabemos, llegamos legal, porque bueno, algo que le recomiendo a la gente es siempre tratar de planificarse o saber muy bien a qué es lo que viene aquí. Porque hace días, por ejemplo, estuve hablando con alguien que me decía, "Ay, yo quiero que tú me recibas", pero yo le dije, ya va, cálmate, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? Porque yo mi viaje lo planifiqué durante 8 años. Y las cosas se dieron relativamente fáciles porque ya yo tenía un plan. Me había venido preparando para ese momento. Busqué muchísima información mientras que estaba en Venezuela, hablé con muchísima gente y ya cuando llegué aquí ya sabía más o menos cómo eran los procesos. ¿Entiendes? Que si la CAF, que si la residencia donde viví. A todas estas, bueno, vine a Francia movido un poco por la crisis económica, es cierto, pero la verdad es que también desde niño yo siempre quise viajar fuera del país y vivir fuera del país. Y en la universidad, bueno, se me presentó esta oportunidad y cuando llegó el momento simplemente la aproveché, pues. Bueno, esto es interesantísimo. Acabas de hablar de este tema de planificarse, que es sumamente importante, ¿no? Ujú. Porque hay que
Y también es el consejo que le doy si alguna persona de las que nos está escuchando ahora está pensando en salir de su país para ir a cualquier país que sea, no solo atravesar el Atlántico, sino ir Ujú. a Norteamérica o incluso a los países vecinos de De Venezuela. Venezuela. Tienen que organizarse de manera que primero puedan llegar a un estatus legal y Exacto, muy el, importante. el hecho de tener un estatus legal luego te permite abrir puertas en el nuevo país. Yo sé que la experiencia migratoria de cada uno es distinta, pero Ujú. yo creo que se puede uno planificar de manera que pueda obtener mejores resultados. Y bueno, luego de que llegas a Francia, me dices que llegas en el 2022, me dices que saliste el 20 de septiembre del 2022, llegas aquí el 21 de septiembre a raíz de este programa de la Embajada Francesa. ¿Cómo fue esa experiencia? Me dices que era para ser asistente de español, para trabajar con Exacto, alumnos dentro del sistema educativo. exacto. Llegamos el mismo año, llegamos en el mismo grupo, ¿ok? Como te decía, yo me había estado planificando durante varios años, ¿ok? Entonces, desde un año anterior, yo estaba trabajando, se metió la pandemia, yo estaba trabajando en línea como profesor de francés, como profesor de inglés, y pude reunir para venir a comprar el pasaje, ¿ok? Y uno de los primeros desafíos a los que le hago frente aquí es que yo llego con $160 dividido en tres o cuatro partes, ¿ok? Yo recuerdo que yo llego con $100 en efectivo, un billete de 100 que en el aeropuerto no me lo quisieron cambiar, me lo cambiaron una semana después en el banco y cuando me dieron 80 euros, 86, algo así. Tenía $15 de una alumna en una tarjeta que mi alumna me la había enviado desde Chile. Por una cuestión entonces, la tarjeta de la alumna a quien yo le daba francés era de Chile y cuando llegó a Caracas su hermana me la da a mí. Y la otra parte, mi profesora referente en aquel entonces, yo le había enviado $60 por PayPal una semana antes para que cuando yo llegara aquí ella me los diese. Entonces, eso fue uno de los primeros desafíos a los que yo tuve que hacerle frente, vivir con eso todo un mes, ¿ok? Y que bueno, afortunadamente cuando yo llegué al apartamento, mi profesora referente me tenía un mercado hecho y que no pagué el alquiler sino hasta después, ya, un mes, ya cuando tenía el primer mes, cuando recibí mi primer pago. Entonces, ese básicamente fue el primer desafío. Ahora, con respecto a los trámites, yo cuando llegué aquí a Francia, yo me dije, aquí me quedo y de aquí no me voy. ¿Ok? Entonces resulta, pasa y acontece que que pasa el tiempo del contrato, pero ya yo para marzo, o sea, un mes antes del, del fin del contrato, ya yo había conseguido trabajo, porque me puse las pilas a trabajar, a buscar trabajo en un hotel. Me contratan, dura poco tiempo el contrato y tengo que hacer cambio de estatus. Se supone que lo debo hacer de visa para que me den lo que llamamos un titre de séjour, ¿ok? Sí, Pero ¿qué pasa? Que bueno, en ese momento cuando me voy al hotel, el, yo siento que fue algo muy psicológico, porque hasta tenía pesadillas con ese estrés de que no quería volver a Venezuela, no pude hacer bien el trabajo y bueno, me despidieron. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la prefectura, pero en esa investigación que busco, que esto, que aquello, que lo otro, me doy cuenta de que como fue la persona que me contrató quien tomó la iniciativa de despedirme, eso me da derecho a mí a permanecer en el país durante un largo tiempo, durante un año, ¿ok? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo voy a la prefectura, hago mi trámite y tengo un año para resolver la cuestión de mis papeles. ¿Ok? Entonces, busqué una cosa, busqué la otra, pero estábamos ya en tiempo de verano. Entonces era un poco complicado. ¿Qué sucede? Que sigo moviéndome y encuentro trabajo en un liceo. En- Eso fue finales de julio.
encuentro trabajo en un liceo para empezar en septiembre. Durante esas vacaciones yo hago trabajo de mesero, etcétera. Me va bien. Y llega septiembre, pero resulta que cuando llego al liceo, que me van a hacer el contrato, me dicen que solamente me pueden hacer el contrato hasta la fecha de validación de mi récépissé, del papel que te dan como justificativo de que tienes derecho a permanecer en el país. 3 meses. Entonces, pedían un documento para hacer una historia larga corta, que nadie sabía cómo encontrar, que nadie sabía de dónde sacar ese documento. Al final, la misma prefectura es la que me lo envía. Pero me dicen, no, solamente te podemos hacer el contrato hasta diciembre de 2023. En una de esas yo digo, bueno, ¿qué pasa si en diciembre de 2023, que era la fecha legal que me daban para permanecer en el país, yo no consigo conseguir este documento? Entonces me pongo a buscar, 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 y encuentro de que hay la posibilidad de tener una carta de residencia como empresario, generando un mínimo mensual, o un mínimo anual más bien. Entonces, con el papel que yo tenía, yo lo que hice fue crear mi microempresa aquí en Francia. ¿Ok? Y yo dije, bueno, tengo una bajo la manga. Si me dan la carta de residencia como empleado, que era lo que yo quería, porque yo dije, estoy muy maduro aquí para empezar como empresario. Voy haciendo publicidad, voy trabajando de lado con mi negocio, la broma, la vaina, hasta que haga cliente, hasta que haga reputación y pueda vivir de esto. En diciembre me dan el papel, me confirman de que ya habían conseguido el documento, y la prefectura me confirma de que me van a dar la carta de residencia por un año, o por 10 meses más bien. Y bueno, cuando llego al liceo, les presento el documento que me había dado la prefectura, y ellos me dicen, ok, pero te vamos a tener que hacer un contrato hasta el 27 de marzo del 2024, mientras que recibimos la carta de residencia, porque tú sabes que toma un tiempo para recibirla. Entonces era otro contrato, y la prefectura toma muy en cuenta los contratos. O sea, ellos te dan la carta de residencia en función de los contratos que tienes, o de la duración de tu contrato. Entonces, cuando llega marzo, yo hablo con una amiga y me dice, Wilber, yo pasé por lo que tú pasaste, es mejor que te salgas del liceo, porque me querían dar otro contrato igual por 3 meses, entonces no me convenía. Entonces ella me dice, Wilber, salte de ahí y búscate un CDI, es que es un contrato de duración indeterminada, o sea, lo que llamamos en Venezuela pegar fijo. Y es lo que hago. Ella me dice eso a mediados de marzo, y ya el 27 de marzo yo digo, no renuevo contrato, porque tenía la carta de residencia ya hasta septiembre. Entonces yo digo, de finales de marzo, finales de septiembre, tengo unos cuantos meses, tengo 6 meses, y durante este tiempo France Travail, que es lo que conocemos como France Travail, me paga un sueldo, porque ya yo tengo un año y medio trabajando en este país. Eso es lo que hago, y empiezo a buscar como loco, una cosa, la otra. Primero busqué restaurantes, en McDonald's, en Burger King. Ni uno solo, ni uno solo me contrató, o sea, no se me dio nada. Pero cuando yo salgo del liceo, tú sabes, ya yo venía haciendo publicidades de que yo era profesor, etcétera. Yo creo mi empresa en noviembre, y enseguida yo pago a una página que se llama Superprof, para que me pongan de primero cuando la gente busque un profesor de inglés o un profesor de español. Llega abril, la única entrevista
que me hicieron fue en Burger King. Y cuando voy saliendo de la entrevista, me llegó un mensaje de la plataforma Superprof, diciéndome, era un alumno que me estaba contactando para dar clases. Era lo que yo pensaba, pero resulta que era la directora de una escuela privada que necesitaban a un profesor de español. Cuando llego a la escuela al día siguiente, a la entrevista, y bueno, que soy nativo, que esto, que aquello, que lo otro, ellos me dicen, sí, pero tienes que dar facturas. Tienes para dar facturas, y efectivamente yo podía, porque yo había creado la empresa. Y ellos no contratan por CDI, por CDD, ellos es a la hora, o sea, por honorarios. Y, y nada, pegué ahí, a la semana siguiente ya estaba trabajando dando clases. Durante, eso fue mediados de abril, mayo, junio, ¿ok? Lo único que me dieron fueron tipo 18 horas, porque ya era casi final de año, entonces necesitaban resolver. La cuestión es que para esa misma escuela, para el año siguiente, me ofrecieron más de 400 horas de clases de español durante todo el año, que las pagaban bien, y hablé con otros profesores y ellos me decían, no, pero es que aparte de esta escuela hay muchas otras escuelas en Hans, en la ciudad, y tú podrás postular a estas escuelas y, bueno, verás si te contratan o no. Y eso fue lo que hice para el nuevo año escolar, septiembre de 2024. Yo recuerdo que tenía 4 contratos en 4 escuelas diferentes. Entonces, nada, con eso, cuando ya yo tenía los 4 contratos, que ya estaba cerca la fecha de la renovación de la carta de residencia, yo preparo todos mis papeles y voy a la prefectura y les digo, aquí están todos mis papeles, yo quiero quedarme, yo quiero estar en el país como microempresario porque mi actividad es rentable y yo puedo producir anualmente lo que ustedes exigen. Y efectivamente así fue, me dieron la carta de residencia por un año y ya este año la renuevo. Qué bien, felicidades. Muchísimas gracias. Es un poco largo, pero bueno, espero que se haya entendido. Para Y todas las si no, personas bueno, hacen preguntas aquí abajo, pues. para todas las personas que se acaban de conectar, bueno, estamos en en vivo contando nuestra experiencia en Francia. Wilber ahora nos acaba de contar su historia acá en este país y cómo a través de trámites administrativos, algunas veces bastante complejos, logró abrirse paso de forma legal en este país y ahora pues es todo un empresario. Aquí tenemos un Ujú. empresario enfrente de nosotros. Amén. Pero a Entonces, ver, ujú. también esta es la primera vez que renuevas como empresario, ¿es así? Es la segunda vez. A ver, yo primero renuevo en 2024, septiembre de 2024 como empresario, es cuando solicito la carta de residencia de empresario. En septiembre 2025 renuevo por un año hasta septiembre de 2026. Y ya ahorita, el 26 de marzo, tengo que ir a hacer una prueba y con esa prueba ya renuevo por 4 años consecutivos mi carta de residencia aquí en Francia. Es decir, que ahora, bueno, ya llevas tiempo dedicándote a esto de dar clases De y, inglés y español en este momento aquí en Francia. y aquí en Francia, en Venezuela ya lo hacías de inglés y francés. Por supuesto, ya yo cuando estaba en el quinto semestre de la carrera, yo empecé a dar clases de francés e inglés. Quizás esto Ya. pueda servir de motivación a todos los alumnos que nos están escuchando ahora. Se han conectado ya varios de mis alumnos en Ujú. francés. No sé si nos están entendiendo, pero bueno, al menos yo les doy clases de español, espero que nos entiendan. Eh, Esto muestra la importancia que tienen los idiomas. Idiomas, exactamente. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué significan para ti los idiomas y qué piensas del aprendizaje de los idiomas? Bueno, mira, yo lo veo como una herramienta para la vida, ¿ok?
más allá de una pasión, que sí es verdad que me gusta o que me apasionan los idiomas, son una herramienta para la vida que te abre muchísimas puertas. Imagínate yo en Francia sin hablar francés, Sí, que puede ser que yo hable, que yo aprenda a hablar aquí porque estoy inmerso, pero no lo voy a aprender de la noche a la mañana y voy a sufrir muchísimo más, ¿ok? O imagínate que yo no hubiese estudiado idiomas, tampoco estuviese aquí en Francia. Entonces, bueno, Dios como que me fue abriendo las puertas y guiándome por el camino hasta traerme hasta aquí. Entonces, y bueno, he prosperado y he echado adelante gracias a los idiomas que hablo. ¿Me entiendes? Aquella facilidad de comunicarse en una lengua extranjera, en este caso con franceses, abre muchísimas puertas. Y que bueno, aquí, por ejemplo, aquí en Francia, el español es muy bien visto, es muy bien apreciado y, y nada, enseñarlo es una gran experiencia. Enseñar tu propio idioma particularmente es algo maravilloso. ¿Me sí, entiendes? bueno, puedo decir lo mismo. No lo he dicho, pero para aquellas personas que se han conectado, quizás me siguen en las redes sociales, pero no saben bien quién soy. Yo también me dedico a la enseñanza de idiomas. Actualmente trabajo en la Educación Nacional Francesa, Ujú. es decir, trabajo para el Ministerio de Sí, Educación en Francia. tu historia también me parece alucinante, o sea, así que, bueno, también tienes que contarla porque me parece sorprendente también. Bueno, gracias, sí. Bueno, todas las historias de nuestra generación, si nos podemos llamar así, a todas las personas que llegaron con nosotros, son bastante interesantes. Algunos de los cuales seguimos en Francia, otros decidieron regresar a Venezuela, otros Ujú. están en otros países, pero lo importante es que cada quien ha sabido abrirse paso en medio de las adversidades. Bueno, yo llegué a Francia el 23 de septiembre del 2022 con el Ujú. mismo programa con el que llegó Wilber, el programa para ser asistente de español en las instituciones francesas, y tuve la oportunidad de trabajar durante 7 meses en un liceo, en un pueblo pequeño que se llama, bueno, es una ciudad pequeña que se llama Vierzon, que no queda muy lejos de donde estoy viviendo ahora. Actualmente vivo en una ciudad que se llama Tours, en el centro de Francia, más o menos a unas 2 horas de París. Y bueno, cuando uno ve las fotos de Francia y ve la cantidad de personas que se ven en la calle Ujú. y luego comparas eso con la realidad de la ciudad en la que yo vivía, dices, oye, hay algo distinto, porque en las fotos se ve mucha gente y en la ciudad en que yo vivía pues no había nadie. La mayoría de las personas que vivían ahí eran personas mayores. También llegué con esta situación económica de tener 150 euros en el bolsillo, me los Ujú. cambian en el aeropuerto y los 150 dólares se convierten en 125 euros. Tuve que vivir el primer mes con ese dinero. Los profesores de la escuela en que trabajaba, al igual que tú, me recibieron con algunas cosas. Y Ujú. es ahí donde comienzan estos encuentros culturales, porque las cosas que te dan para comer son cosas que muy probablemente nunca has visto en tu vida. Es la primera Exacto. vez que ves lo que ellos te proponen. Entonces, es una experiencia bastante enriquecedora en ese sentido. Ujú. Y luego, bueno, empezar a trabajar con los alumnos, darles clases en español. Y es aquí donde quizás vamos a explicar un poco, a quitarle un poco los filtros a todo esto. En nuestros países quizás tenemos tendencia a pensar que el sistema educativo en lo que respecta a los idiomas en estos países es sumamente eficiente. Y mi realidad ahora que trabajo dentro del sistema educativo francés y que he trabajado todos estos años dentro del sistema educativo francés, pues no es esa. Sabemos que hay problemas para aprender los idiomas acá en Francia. Sabemos que los alumnos nos dijeron en Venezuela, lo recuerdo todavía en las formaciones que nos dieron en la embajada, Ujú. que íbamos a acompañar
a los alumnos y que los alumnos ya sabían hablar español, que nosotros estábamos ahí para que ellos practicaran su español. Cuando llegas y ves la realidad, dices, no, esa no es la realidad. Los alumnos aún Exacto. están aprendiendo español, tienen dificultades para hablar español, algunos no han hecho el trabajo de base desde el principio para aprender a hablar nuestro Ujú. idioma. Entonces, llegamos realmente a enseñar el español. Entonces, bueno, Ay, estaba en esa situación durante el primer año. Mi plan al inicio era regresar a Venezuela, pero me doy cuenta de que hay déficit de profesores en Francia, de que Francia necesita ujú. profesores. Y es ahí cuando decido quedarme en Francia. Y para quedarme en Francia es ahí donde entramos todos en el mismo problema. Tenemos que buscar un trabajo. Nuestro Ujú. contrato se vencía en abril y un año escolar como profesor comienza en septiembre. Todo este Exacto. espacio vacío hay que llenarlo con algo que nos permita renovar papeles Vivir. a nivel de la prefectura y Vivir. vivir desde el punto de vista económico también. Ujú. Entonces ahí empecé a trabajar en supermercados. Trabajé en 3 supermercados diferentes, tuve que ir cambiando de uno a otro, bueno, por temas burocráticos, porque el contrato de uno me convenía más que el otro, por temas geográficos, porque uno estaba más cerca que el otro. Bueno, para quien no lo sabe, trabajar en un supermercado pues es algo bastante difícil, ¿no? El Debe horario ser empieza, complicado. sí, el horario Yo empieza a las trabajé en un 5 de la restaurante mañana. donde me explotaron básicamente y no me quiero ni imaginar lo que es trabajar en un supermercado. Sí, bueno, la cuestión principal es que se comienza todos los días a las 5 de la Claro. mañana. Y esto Ujú. tiene sentido porque cuando llegan los clientes a las 8 de la mañana, ya todos los productos están en las vitrinas. Entonces, Ujú. alguien tuvo que haber hecho ese trabajo y éramos precisamente nosotros quienes desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana estábamos poniendo todos esos productos en la vitrina. Entonces, era un trabajo bastante exigente. Ok. Y al tiempo que hacía este trabajo, me hice un plan y el plan era pues aplicar a la universidad para poder más tarde obtener el concurso y convertirme en profesor titular de Aquí español en en Francia. Francia. Ujú. Candidato a 2 universidades, la Universidad de Orleans y la Universidad de Tours, y ambas universidades me eligen. Pero yo no Ah, había dicho esto a los supermercados que me contrataron. Si les digo que los voy a dejar en dos claro, meses, por supuesto. no me iban a ofrecer y me Ujú. ofrecieron un CDI, un contrato de duración indeterminada, me dieron trabajo fijo. Entonces aproveché el tiempo que debía aprovechar con ellos. En cuanto la universidad me da el visto bueno, soy yo quien decide entre Orleans y Tours, decido por Tours y me instalo en Tours el 1 de septiembre del 2023. Y Claro. en la formación universitaria, un máster que, si bien, pues desde el punto de vista digamos, institucional, tenía todo lo necesario desde el punto de vista material, tenía todo lo necesario para formar a los alumnos, no tiene nada que envidiarle, o mejor dicho, nuestras universidades, nuestros másters, nuestras carreras, Ujú. no tienen nada que envidiarles, al menos desde el punto de vista de la formación, a las universidades francesas. Lo Exacto, dijimos sí. al inicio del live, a veces tenemos tendencia a pensar que nuestros países, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista cultural, son inferiores a estos países y no es la realidad. Cuando llegas acá Ujú. y ves las clases, dices, en mi universidad puede hacer esto también y lo hace y hay incluso materias que las hace mejor. Entonces, también el poder comparar ambos sistemas universitarios le da a uno una visión más global del mundo y una Exacto. visión ya, digamos, no tan estereotipada y no tan negativa de nuestro De país, nuestro sistema educativo de nuestro sistema universitario, muy educativo y importante. del sistema educativo de cualquier otro país de América. Ya he tenido la Ujú. oportunidad de hablar con personas de otros países de América que llegaron con un pensamiento semejante y luego de un tiempo se dice, y luego de un tiempo se dan cuenta de que sus universidades no tienen nada que envidiar. Algunos me preguntan que si leo los comentarios. Sí, sí leo los comentarios. Isaac, sí leo los comentarios. Para aquellas personas que nos están escribiendo, tengo varios alumnos en francés. Gilbert es profesor de español en línea, es empresario. Si quieren continuar su formación con él, si vous voulez
apprendre à parler l'espagnol et l'anglais. On est ici face à un professeur d'espagnol et d'anglais en France. Vous pouvez aussi le contacter, vous pouvez lui envoyer des messages. Vous pouvez commencer aussi a le suivre sur les réseaux sociaux. Vuelvo al español. Entonces, Ujú, es sumamente importante esto, ¿no? Llegar y darte cuenta de eso. El máster que hice, aunque la formación fue bastante buena, me preparaba solamente para un objetivo especial y era pasar el concurso. Es ujú, un máster de 2 años que me prepara literalmente para 2 días de mi vida, porque el concurso ujú, dura 2 días. Entonces pasé dos ujú. años estudiando todo lo necesario para aprobar un concurso de 2 días. Eso Exacto. significa que los profesores tienen que renunciar a contenidos sumamente interesantes, a contenidos sumamente enriquecedores del mundo hispano, porque estudié español en la universidad, estudié español, digamos, profundo en la universidad. Los Ujú, profesores tienen que renunciar a muchas cosas para adecuarse al concurso. Y para el ujú. concurso solo se estudian 4 obras de la literatura o del cine, de la literatura del mundo hispano. Entonces, esto es sumamente interesante, ¿no? Porque fueron 2 años de formación para 2 días de mi vida y pues realmente la formación fue bastante buena en ese sentido porque luego obtuve el concurso primero sí, me dicen el caso Padilla era una de las 4 obras que teníamos que ver, era una Ujú. película, había 3 libros, uno de los cuales era obra de teatro, uno de los cuales era ensayo y el otro era novela. Y la formación de 2 años se resumía a esto. A Durante dos pasar el años concurso. estudiábamos 4 cosas para pasar el concurso. Y luego, cuando uno está delante de los alumnos, que ya lo hablaremos después, uno dice, oye, no tengo las herramientas necesarias para afrontar cierto tipo de situaciones. Y es normal porque el máster nos preparó para el concurso. Pero bueno, es interesante y también esto nos da una idea de cómo funciona el sistema educativo universitario Sí, acá y de la gran burocracia que hay, que nos preparan para hacer un trámite administrativo, porque el concurso al final no deja de ser un trámite administrativo. exacto. Entonces, Bueno, me es, parece es interesante el punto que acabas de tocar porque casualmente lo estoy viviendo en las escuelas privadas. Porque yo cuando fui educado en la Universidad del Zulia, fui educado para aprender a enseñar a hablar inglés o francés o cualquier idioma a mis alumnos. Cuando llego aquí a la educación privada, a la educación superior privada, me doy cuenta de que el objetivo es pasar un examen. Entonces ahí hubo como que un choque conmigo, un choque porque si yo vengo con una mentalidad de enseñar a hablar inglés para la vida, ¿por qué el sistema educativo me obliga a que yo lo enseñe a pasar un concurso? ¿Me entiendes? Entonces es cuando yo digo, aquí falla algo, porque al final la vida no es un concurso, no es 2 días, no es pasar un examen para obtener un diploma, sino poder aprender inglés de manera fluida, ¿me entiendes? sí, Entonces, con respecto a lo que decías acerca de nuestras universidades, yo estoy súper feliz y contento de la formación que tuve porque se me enseñó de esa manera, aprender a hablar inglés, ¿ok? A pesar de todas las fallas y todas las dificultades sociales por las que hemos tenido que pasar en Venezuela, gracias a Dios, yo, por ejemplo, todavía tuve acceso a una educación de calidad. y eso es sumamente importante también. Nuestras universidades, bueno, usted también estudió educación en la Universidad del Zulia. Exacto. Sí, Y por eso te digo, o sea, me enseñaron a que yo tenía que enseñar a la gente a hablar inglés. Y cuando sí, llego aquí me encuentro con que no hay que hacer que pasen un examen y que lo aprueben. eso también es sumamente interesante, ¿no? Bueno, usted estudió educación y en ese sentido tiene Exacto. una ventaja por encima de mí porque yo no estudié educación. En Ujú, Venezuela estudié idiomas modernos. La carrera de idiomas modernos es sumamente buena, sumamente completa,
pero se dedica más bien a la lingüística y a la literatura. Ok. Éramos especialistas en, digamos, en estos aspectos, lingüística y literatura, también civilización de las lenguas que estudiábamos. Era una formación mucho más cultural y centrada en los aspectos gramaticales, fonéticos, fonológicos, literarios de los idiomas y no aprendíamos a enseñar. Y luego muchos de mis compañeros de universidad nos tuvimos que dedicar por una u otra razón, luego A la algunos enseñanza. a la enseñanza. Y desde ese punto de vista no teníamos las herramientas necesarias para enseñar. Entonces, llego a la universidad, espero que la universidad me enseñe ese tipo de cosas Ujú. y me doy cuenta de que no, de que me centro en 4 horas para pasar un examen y teníamos también una formación pedagógica que de algún modo también nos preparaba solo para pasar el concurso. Nos enseñaban leyes, qué dice esta ley, qué dice aquella ley, qué hay que hacer en casos específicos Ujú. delante de los alumnos, pero hay un problema cuando se habla de casos específicos, porque cada caso es único e irrepetible. La universidad nos Sí. puede dar un caso que se pueda asemejar a la vida real, pero en la vida real es distinto, porque en la vida real estamos trabajando con personas, no estamos Ujú. trabajando con números, tampoco estamos trabajando con entes ficticios, estamos trabajando con personas y cada persona es distinta y la forma de resolver el problema se adapta al temperamento de los alumnos, la forma de resolver el problema se adapta también al temperamento propio que nosotros tenemos como profesor, al reglamento interno de la institución, a la forma de proceder de la escuela. Al final no hay una fórmula matemática para resolver Ujú. los problemas Problemas. a los que Exacto. hacemos cara en la institución. Entonces, eso es sumamente interesante. Al final estoy muy contento con la formación que recibí. He recibido una formación de calidad, pero pienso que en ese sentido el sistema, al menos en lo que respecta al máster que hice en la universidad, está muy limitado a pasar un concurso, está muy limitado a una cuestión, digamos, meramente administrativa. Y no solo a nivel universitario, tú lo decías hace rato, también los alumnos se preparan para al final de su Exacto. formación pasar Ujú. un examen. Entonces, Exacto. los alumnos en el colegio tienen que pasar un examen, que es el brevet, y luego los alumnos en el liceo tienen que pasar un examen, que es el bac. Entonces, Ujú. siempre hay esta mentalidad de pasar un examen. Y yo entiendo que esto les va a permitir luego a las universidades elegir a los alumnos con mayores capacidades y todo esto. Sin embargo, la mentalidad del examen hace que nos limitemos a eso, a estudiar para un examen y luego todo lo que pase después del examen ya no importa. Estudio Exacto. el examen, paso el examen, obtengo buena nota y al día siguiente olvido todo lo que estudié. Es el problema de este sistema de exámenes. Por aquí me Amén. Edison, el mejor profesor de fonética. Gracias. Gracias, Adriana. Adriana, Sí. profesora cubana de español, también en el sistema educativo francés, profesora en la Universidad de Tours por 2 años. Ok. Una gran colega y amiga. Aquí también está la señora Mariluz 84. Dios te bendiga, hijo. Conmovedores las historias Muy buena. de cada uno. Dios los ha premiado. Todo sacrificio tiene sus frutos. Dios siga bendiciendo grandemente. Amén. Así será. Un saludo para la señora Mariluz, tu mamá, ¿cierto? Mi mamá, sí, sí, sí. Amén. Bueno, entonces, todos aquellos que tengan preguntas, pueden hacerlas. Y bueno, nosotros aquí estamos dispuestos a responderlas. Y bueno, Ajá, ¿ibas a decir algo? No, no, adelante. Bueno, con respecto a mí, bueno, yo soy profesor de inglés, francés y español. Y ahorita básicamente estoy súper concentrado en lo que es el español y el inglés. Y bueno, yo también ya te había dicho que escribí mi libro, Enseñando para la Vida, que sale ya a eh, mediados de mayo. Ya para el 20 de mayo debería Wilber, estar por aquí publicado. me pregunta Ana que en qué ciudad estás, Wilber. Yo estoy en la ciudad de Reims.
45 minutos a pie no, en Oye, tren wow. de París, de París, y bueno, Saludos también para María Gabriela que nos está escuchando. María Gabriela también. saludos Zuliana, a Gaby, Zuliana que tiene lago, China y puente. amén. Yo no soy maracucho, pero allá viví y fue una experiencia maravillosa. Bueno, pues el acentito ¿Entiendes? sí lo tiene. Bueno, el acento, es que yo soy del sur del lago de Maracaibo, Del sur. del sur del lago de Maracaibo. El Zulia sin relámpago del Catatumbo no es Zulia, mijo. Así que ah, eso hay que entenderlo. Bueno, entonces nos estabas diciendo que habías escrito un libro. Exacto. Escribí un libro enseñando para la vida, que ya sale a mediados de mayo, y básicamente lo dividí en tres partes y el objetivo principal es de enseñar con propósito, no limitarse a una hora de clase, sino de preparar al alumno para mm, la vida real hacer que desarrollen la creatividad y la imaginación para resolver problemas que puedan presentárseles en la vida diaria. Entonces, son 21 estrategias que he plasmado allí con ese propósito que yo he utilizado durante después de 8 años de experiencia como profesor. Y también, bueno, al final del libro hago un homenaje a todas aquellas profesoras y profesores que tuve desde mi infancia y que influyeron en mi vida. Y bueno, voy de manera desorganizada, pero al principio también hablo un poco acerca de cómo llegué hasta aquí donde estoy, hasta ser profesor de idiomas aquí en Francia, pues. Qué interesante. Quizás cuando el libro salga, bueno, y tenga yo la oportunidad de leerlo, podemos hacer también un live para... Exacto. Y presentarlos a la gente y bueno, me das tus comentarios y que apliques las estrategias que allí es plasmado, que estoy seguro que muchas te Con, van a gustar porque gustan muchísimo. con gusto, ¿no? Y ya te dije yo que en ese sentido me llevas una ventaja. Tú estudiaste educación, yo me dediqué más bien a la parte literaria, lingüística y de civilización. Entonces, en ese sentido, yo sé que ese libro me va a ayudar mucho. Entonces, para todas las personas que nos están oyendo, les aconsejo y los invito a seguir a Wilber acá en Instagram, a estar en contacto con él. En cuanto el libro salga, ojalá que puedan también comunicarse con él para leerlo, para que puedan realmente aprender idiomas para la vida, no para un examen, para la vida. Para la vida. Fíjense, si hemos llegado hasta acá, hasta donde estamos hoy, si estamos siendo profesores, en mi caso, en el sistema educativo francés, en el caso de Wilber como microempresario, ha sido gracias a los idiomas. Así que los invito fuertemente a aprender idiomas. Ahora Amén.